Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Teníamos hace un mes y pico aproximadamente con nosotros a José María Serna, ganadero importante de Cantabria, de la localidad de Nestares, en Campó, y que, bueno, pues también con otro ganadero, José Ramón Arronte, que hemos tenido en diferentes ocasiones, nos hablaban de la situación del sector ganadero, sobre todo del sector lácteo. Desde ese día se anunciaron una serie de circunstancias, pues las ganaderías que están desapareciendo, los problemas del sector, la legislación lamentable de la Unión Europea, el abandono del gobierno español, y también dijimos, va a escasear la leche. Bueno, pues esto ya está ocurriendo en las marcas blancas, en alguna marca blanca en el centro de España, porque precisamente ante la desaparición de algunas ganaderías, el precio por parte de las empresas queseras ha empezado a subir y se están precisamente marchando a servir estas cantidades de leche que necesitan las queserías. El aspecto está muy tenso, muy tenso. El gobierno y los medios de comunicación, la mayoría, miran hacia otro lado. Este es un problema como el que tenemos de la pesca, que le vamos a hablar próximamente, porque aquí hay un proyecto global que parte de la desquiciada agenda Desastre 2030, como le llamo yo, no Agenda 2030, sino Desastre 2030, que quiere acabar con la ganadería, con la agricultura, con la pesca y no sé qué tipo de alimentación quieren para los seres humanos. Bueno, pero eso será para otro día, porque tenemos aquí a José María Serna, al cual saludamos. Buenos días, José María. Buenos días. Y también a nuestro contertulio habitual, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo. Bueno, pues José María, decíamos ayer, nos ponemos en situación, los cambios que se han producido, y por eso, bueno, pues estaba previsto que José María me viera en un mes y pico, porque ha estado aquí recientemente, pero como hay tantas novedades, pues vamos a comentarlas. Bueno, pues sí, ahora mismo la situación de un mes que estuve aquí a hoy ha cambiado muchísimo. Como veníamos anunciando los ganaderos, la escasez de leche es ya patente. Y bueno, esto es fruto pues del desgobierno que hay, del dislate que hay en este país, porque esto no hay quien lo aguante. Me gustaría dar un dato. En agosto del 2021 éramos 11.700 ganaderos en España. En fecha de agosto del 2022 somos 900 ganaderos menos. El equivalente a los ganaderos que somos hoy en Cantabria. O sea, en un año han desaparecido, imaginaos, todos los ganaderos de Cantabria. Y luego que salga un ministro diciendo que no se preocupen, que no va a haber desabastecimiento de leche, vamos, será que se va a poner él a ordeñar las vacas, porque que alguien me explique de dónde va a salir la leche. Y ahora mismo hay mucho... Entramos en la situación actual, José María. La situación actual. Ahora mismo hay una guerra de industrias que por fin ha llegado. Y hay unas diferencias de precios de unas zonas a otras y de unos a otros impresionantes. Podemos hablar hasta de 11 céntimos, y 11 céntimos es mucho dinero. 11 céntimos es que una ganadería sea viable o que empiece a tener algún mínimo beneficio o que sea inviable totalmente. Hablamos de céntimos. ¿Cuánto es el precio habitual? Y en lo que esas con ahora mismo hay mucha gente por debajo de 500 euros tonelada, pero ya hay en Castilla y León, sobre todo, por encima de 600 euros tonelada. Ayer, concretamente, 105 euros se han pagado más en León por tonelada de leche, las queserías, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. Por primera vez las queserías han perdido el miedo, o no sé, porque los queseros siempre son, digamos, como peor vistos, como alguien que paga menos, que es menos regular, pero ahora mismo se ha demostrado que no. Y aquí hay un problema muy grande, y es, mire, hace 2 meses o 2 meses y medio, una cadena francesa de supermercados subió la leche en los lineales, y al cabo de 20 días lo tuvo que bajar, porque la mayor cadena de supermercados de España no subió con ella, y entonces la otra parece ser que perdió cuota de mercado y bajaron los precios. Esto es fruto, y claro, ahora resulta que en este momento
quien está desabastecido es la mayor cadena de supermercados de este país. Efectivamente, estamos en la de los lineales. Quien ha empezado a tener falta de marcas blancas. Exactamente. Sobre todo en el centro de España. Hay marcas blancas, no vamos a decir nombres, que no han podido algún supermercado surtirle. No lo hay, pero es que esto va a más, porque mira, antes de ayer hablaba yo con un ganadero que entrega la leche a una industria multinacional y que no llega a los 500 euros tonelada hoy actualmente. ¿Esto qué supone en céntimos al litro? 0,50 y... Sí, con 0,60, 0,70 tiene que ser por ahí para... Eso es. Ahora mismo por debajo de 0,60 no se cubren los costes de producción. Por encima de 0,60 podemos empezar a ganar dinero. Bueno, pues este hombre me decía una cosa, está cobrando a 496 euros tonelada. Y me decía que él seguía sacrificando vacas. Había mandado 3 vacas al matadero. Y yo pongo un ejemplo. Si este hombre, en vez de a 496, le pagarían a 600 euros tonelada, esos animales no habrían ido al matadero. Y esa leche que producen esos animales estaría en el mercado. ¿Qué ocurre? Que ellos mismos están matando la gallina de los huevos de oro. Pero no sé, nadie se quiere dar cuenta. Luego, las mentiras del ministro cuando nos dice, no, que es que no se preocupe nadie, que no va a faltar leche. Pero vamos a ver, pero si éramos deficitarios hace 20 años y hoy cada día somos más. En España ha caído un 5% en el último año la producción de leche. Un 5% es muchísimo. La situación del sector es de continua descapitalización, porque si uno tiene una ganadería y todos los meses o cada 3 meses manda 2 vacas al matadero, las va quitando para ir cubriendo gastos, hacer caja, pagar el pienso, pagar el combustible, pagar la seguridad social propia, en fin, lo que sea el mantenimiento de la granja. Esto lo que está produciendo es que en un año existe una descapitalización total. Cada vez habrá, por otro lado, una subida de precios para el consumidor, que llegará a un punto que será inasumible también. Es decir, este proyecto es un proyecto de la Unión Europea, es un proyecto que le podemos calificar como resultado, no digo que sea criminal, es decir, criminal en el sentido de que la alimentación de las personas se está intentando dirigir no sé a dónde, llevándose a familias y haciendas por delante. Hablaremos próximamente del sector pesquero, que tenemos con el tema de zonas que han aprobado una serie la comisión se ha convertido en una especie de casi dictadura y pasa lo mismo, es decir, todo en el sector de la alimentación, en el sector de la naturaleza. José María, ¿el estado de ánimo ahora cuál es? Hay un desánimo total y absoluto entre los ganaderos. Y la gente puede pensar que es muy fácil que un ganadero diga, pues no, y vendo las vacas. No, es un ganadero, las vacas de un ganadero son su vida. Y deshacerse de las vacas es lo más triste que puede haber para un ganadero. Entonces, la situación que tenemos entre la sequía es que hasta el tiempo va en contra nuestra. Pero yo hoy lo principal son la distribución, la industria, que es que antaño había industrias que hacíamos cola a los ganaderos para entrar en ellas. Por su seriedad, etc. Efectivamente, porque eran empresas muy solventes y tal. Hoy es justo lo contrario. Hoy hacemos cola para salir de ellas. E ir a las pequeñas. Ir a las pequeñas porque son las que realmente pagan. Y que nadie piense que esto va a haber un cambio rápido, porque es que una vaca como mínimo tarda 3 años en hacerse. Desde que se insemina hasta que ese animal pare y empieza a producir, pasan 3 años. O sea, no crean que va... Y luego la escasez de ganaderos y el desánimo que hay entre los ganaderos no hace para nada apetecible volver a nadie al sector. El que se va no vuelve, eso que lo piensen. Y quien va a pagar esto es la ciudadanía. Yo hace años, ya igual hablo de hace 1 año o 2 años, dije que la leche iba a ser un artículo de lujo. Y cada día estoy más convencido de ello. La leche va a ser un artículo de lujo. No se va a poder tomar leche. Y es un alimento básico. Es el mejor alimento que puede existir en la cadena alimentaria. Don Aurelio, ¿qué le parece todo esto que está escuchando de don José María? No, efectivamente, ¿no? Yo siempre me ha preocupado mucho el problema de la alimentación y concretamente el de la leche como producto básico.
Tanto es así, tanto me ha preocupado, que a mí nunca, es más, siempre he considerado una injusticia que el ganadero no pueda vivir de la producción de leche. Y nunca me he preocupado, yo creo que ni a mí ni a la gran mayoría de la gente, el precio de la leche hasta un cierto punto. Quiero decir que ahora, por ejemplo, que se vieron unas subidas recientes, pues en casa pues gastan leche y de pronto dices, bueno, pues de 80 céntimos, 85, pues ha subido a 1 euro, ¿no? Yo estoy encantado con esa subida, porque creo que eso no representa nada en la economía de las familias, teniendo en cuenta lo que representa la leche en la alimentación. Que lo que dices tú, ¿no? Que con un vaso de leche, 2 vasos de leche al día puede sobrevivir una persona, efectivamente. En los comedores antiguamente, en la época de escasez, se daba un vaso de leche para reforzar la alimentación. Entonces se ve que es una política de caos y de desastre el que no se atiende a ese sector. Estás viendo que el ganadero, tú dices que su vida, de eso se aprovechan, porque saben que va a resistir hasta que no pueda más. O sea, hasta la exaltación, hasta la extenuación. Hasta la extenuación. Lo explotan al máximo, porque saben que no va a reaccionar. Y dice, bueno, pero claro, la situación es la que es, no puedes sobrevivir porque los costos se te han disparado y hoy mantener una vaca pues posiblemente salga más caro que lo que te produce, pues tendrás que ir eliminando vacas y desapareciendo ganaderos, porque además se ve, la rentabilidad de un sector se ve en función de los capitales que entran en ella. ¿Qué grandes capitales? Ahí no están ni los fondos, ni los BlackRock, ni los Vanguard. Efectivamente, si la leche fuera mucho negocio, no estaría en manos de los ganaderos. Efectivamente. Bueno, son sectores que están así porque los están explotando al máximo y, bueno, muchas veces os quejabais de esa situación que se daba en los supermercados, que lo tenían como producto de reclamo, ¿no? Lo daban efectivamente, comprabas 10 euros y te daban una bolsa de leche, una tal. Bueno, yo en parte eso digo, bueno, eso no es negativo, mira, más rotará y más delgada. Pero bueno, lo que es lamentable desde el punto de vista social y del país y de las familias es que puedan ir desapareciendo producción, que puedan eliminarse ganaderías, que puedan eliminarse vacas. Y claro, el problema se ha venido larvando durante mucho tiempo y ahora puede explotar. ¿Y cómo explota? Pues con una escasez de producto, un encarecimiento casi insostenible del producto y claro, por otro lado dices, a lo mejor es la solución de que se puede ir resolviendo. Vamos por porque algo habrá que hacer. Lo que dice don Aurelio. Para colmo de males, la política agraria común, que es un desastre absoluto, bueno, ahora ya reforzada con la Agenda Desastre 2030, ha hecho que los precios de la alimentación para el ganado, es decir, si abandonan agricultores de España, y puedo hablar de algunos países, la producción agraria, pues evidentemente hay menos piensos, menos cebada, menos trigo, menos maíz, etc. Si encima de ello entran países como los Emiratos Árabes, etcétera, que están comprando pienso en España para alimentar sus superganaderías que tienen en el desierto, ¿sí? En el desierto igual tienen una ganadería de 2.000 o 3.000 vacas produciendo leche con aire acondicionado y toda la comida evidentemente la llevan de Europa o de Australia y parte de España. Bueno, pues tenemos otro problema, es decir, esos ganaderos a los que se les está machacando, encima, cuando tienen que ir al almacenista, el almacenista tiene que venderlo muy caro porque no encuentra el producto o si lo encuentra tiene que competir con una empresa extranjera que ha comprado también un barco, por ejemplo, de cebada, de maíz o lo que fuera para Qatar o para Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Este es otro problema más, José María, yo creo que es muy interesante, ¿no? Sí, sí, bueno, por supuesto que sí. Ahora mismo nosotros, yo diríamos que nosotros procuramos siempre el ganadero, yo hablo de lo que conozco en Cantabria, compramos forrajes de primerísima calidad. Y en este momento no lo estamos haciendo porque no tenemos poder adquisitivo para comprarles. La alfalfa de Aragón se está yendo para los Emiratos Árabes, para los chinos y para otros países. Y nosotros no vemos un camión de esa alfalfa. Y con esa alfalfa nuestras vacas producirían 1 litro o 2 o 3 más de leche, porque eso es de primerísima calidad. Y hoy estamos pues con productos mucho más
más inferiores, que es que es lo que nos da de sí la cartera. Y gracias que los hay. Y gracias que los hay. Pero ¿cuál es el problema? Que es que encima agudizamos más la escasez de leche, porque mis vacas producen 2 litros menos al día, si ordeño 125 vacas, pues son 250 litros menos diarios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Es que la alfalfa de Aragón se riega con el agua del pantano del Ebro. Y ahí nadie hace nada. Ahora mismo el problema que tenemos de la sequía es impresionante. El forraje en Castilla no lo hay, y quien lo tiene no lo suelta. Bueno, este ha sido un problema añadido. Porque claro, hay una especulación, todo el mundo quiere especular. Pero de esas situaciones que ha habido muchos años se ha salido. Lo peor es lo estructural. Sí, pero lo de ahora es... solución. Lo de ahora no tiene nombre. Lo de ahora es estructural. Bien, y ante todo esto, don Aurelio, aquí hay una cuestión de que siempre yo, he sido un convencido europeísta, porque creo que era fundamental, pero bueno, la fuerza de los hechos nos está haciendo pensar, y no solo por esto, sino por otra serie de políticas, que Europa está siendo el problema, no la solución. Eso está llegando a muchos aspectos, ya no lo vemos en cantidad de cuestiones, don Aurelio. Es decir, Europa está empezando a ser el problema, ya no voy a decir nuestros gobernantes, que por supuesto, sino empieza a ser el problema y no la solución, que eso es gravísimo. Está siendo el problema. En un principio ya se vio, ¿no? Con el tema de la política agraria común, con las cuotas lácteas, donde se veía que todo esto estaba siendo tratado pues, de una manera por gente que desconocía la situación real, porque curiosamente nunca ha habido ganaderos en esas comisiones de estudio y de opinión. Se llenan de asesores, pero todos con un desconocimiento absoluto. No hay profesionales de la situación, no hay profesionales en ello, y por tanto las medidas que toman no tienen nada que ver con la realidad de la situación que se está viviendo, ¿no? Pero claro, las consecuencias son tremendas. Primero, porque yo no sé si es que ya nos estamos acostumbrando a todo y la gente lo tolera todo, porque tú ves a la gente por ahí que sigue caminando y andando sin darse cuenta del problema que se les viene encima. Hemos tenido el problema grande pues con la pandemia esta, pero yo siempre lo digo, el problema de la alimentación, vamos, lo de la pandemia sería casi un chiste si surge un problema de alimentación. Por supuesto. Y no se está cuidando a los sectores que lo producen, el sector ganadero, por ejemplo. Para mí, en Cantabria es lamentable la situación de la ganadería, el abandono de los pueblos. Las nuevas generaciones se hacen cargo de las ganaderías, no ven futuro. Por tanto, cuando se les llena la boca hablando de la España vaciada, de los pueblos, que se va la gente, ¿qué van a hacer los pueblos? Allí quedan ya 4 jubilados que les han quitado hasta el lugar donde podían cobrar su pensión, que les han quitado hasta el cajero, hasta el cajero. Y bueno, entonces el problema alimentario que se nos puede plantear es grave si no se aborda con decisión. Y estamos viendo que los criterios de los políticos que nos gobiernan no van ni de lejos por ese camino. Los políticos nacionales no tienen ni la menor idea ni les interesa, porque ya ves en qué temas están entretenidos. Sí. Y por un lado eso, pero es que ni siquiera los regionales, con gente que dice, bueno, pero si aquí podemos tener un gobierno regionalista, que lo rural y la ganadería y todo esto, que se ponían albarcas y tal, igual. Bueno, pues resulta que casi desaparece la vaca tudanca si se les deja, porque ni esa pequeña subvención ya querían dar. Lo que quiero decir es que hay un abandono total del sector, que si sobrevive es gracias al esfuerzo personal de los que dicen que es su vida la ganadería, si sobrevive es gracias a eso, y que el problema que se nos puede plantear con esa, ahora dices que ha desaparecido un 10% prácticamente de ganaderías, han pasado de 11.000 a 9.000. No, de 11.700 a 10.800, 900 menos en un año. En un año casi un 10. Es que llevamos un goteo. Es que me gustaría darle un dato. En el año 84, cuando se impartieron las primeras cuotas, se impartió cuota en Cantabria a 12.500 ganaderos. A 12.500, que son menos, o sea, son más de los que hay hoy en toda España. Pero vamos a ver, sí que es verdad que somos más profesionales, más grandes, pero es igual, no somos capaces de abastecer. Si ya entonces éramos deficitarios, hoy no somos capaces de abastecer. Todos producían, en mayor o menor cantidad. Efectivamente. Y la economía familiar se arreglaba también. Y hoy la economía familiar ya no subsiste con esto, porque antes eran un obrero mixto con 4 vacas, ordeñaba, tal, y todo hacía que el pueblo
siguiera, que habría vida, que habría escuelas, que habría, en fin, bares del otro. Y en los montes había praderas que podíais utilizar y no helechos y escajos. Efectivamente, que es lo que hay ahora, ¿no? Y ahora para colmo en Cantabria, bueno, y en Cantabria y en Castilla y León, etcétera. Bueno, tenemos los animalistas o esta ley de protección animal. Bueno, vamos a hablar de esto porque esto es antropológicamente un desastre. Esto es tratar de poner al animal a la altura del ser humano. Es decir, que ahora los animales pueden ser, tienen derechos. Hombre, todos queremos tratar bien a los animales. Los primeros que la gente de los pueblos, la que trata bien a los animales. Bueno, esta serie de locura, porque todo esto es un proyecto maligno, lo que les digo es así, esto es un proyecto maligno de destruir al ser humano y dominar. Esto es una mezcla de Agenda 2030, de locura y bueno, pues los que somos creyentes, yo pienso que es la actuación del diablo, y permítame que lo diga, del mal, porque hay cosas que no son errores, porque errores los cometemos todos los que estamos aquí, pero cuando ve una cosa que van contra el bienestar del ser humano y contra la naturaleza, uno tiene que pensar un poco más allá y decir, esto es obra del maligno. Esto es intencional. Esto es obra del maligno, el maligno está actuando. Por eso tenemos, los que somos creyentes, tenemos que, de verdad, y aprovecho para decirlo, para inclinarnos al bien, la oración, en hacer bien a nuestros amigos, porque es la forma de combatir toda esta locura, esta barbarie. Bien, tenemos lo del lobo, y como veníamos de estar es lo del lobo y de los que pasan con los animales. Es decir, esto, por ejemplo, para los ganaderos, ya no solo de las zonas altas, porque ahora los lobos los tenemos aquí mismo, casi en la costa. Pero esto es otro tema, José María. Esto es un tema que tienes yeguas, que tienes bastantes caballos. Bueno, y que, mira, el otro día, sin ir más lejos, no hace un mes, por las fiestas de San Mateo, mi hijo, el que lleva las ovejas, pues no estaba en casa, se fue con su hijo a la de los caballitos y dijo a mi hijo, oye, mete tú las ovejas. Y se le olvidó una oveja fuera. Al día siguiente por la mañana mi hijo se levanta y se asoma, y allí hay urracas y corbatos. Madre mía. ¿Qué era? La oveja se había quedado fuera, la había matado el lobo y estaba llena de animales. Bueno, la cuestión es que esa oveja, llamamos al guarda, lógicamente, la certifica, tal, y la llevamos a casa para que al día siguiente la recogiese el camión. Y de esa noche, debajo de la ventana de la nave, donde dejamos los cadáveres para que el camión venga a las 7 de la mañana y le recoja. ¿Había lobos? No, la habían comido entera. Cuando llegó, al día siguiente que llegó el camión, quedaba la cabeza, la piel y los huesos, nada más. Entonces, pero esto hablamos en Estares, pero es que para ir allí hay farolas, no tienen ningún... Porque esto, no me cabe la menor duda, son todos soldados, les tienen controlados. O sea, esto es un disparate. Estamos entrando en... sería para tener hoy un programa de 1 hora. Sí. Estamos entrando antropológicamente e incluso tener otro tipo también de contertulios para que nos ayudaran, pero vamos a que nos quedan 3 minutos. Esto es entrar en la creación, mirar, pensarlo bien, de tratar de trastornar al ser humano. Es decir, lo que es lógico, convertirlo en ilógico. Lo blanco en negro en todo. Entonces el ser humano se aísla, rompe con la familia, se acaba chiflando y todo es el proceso mucho más fácil. Porque esto si no, no tiene una explicación. Es decir, la lógica se está acabando. Quieren acabar con la lógica estos personajes. Estos personajes que algunos de ellos se han subido ahora el sueldo un 4%. Es decir, si la sociedad española no reacciona a todo esto, que cerremos el kiosco, y no digo violentamente, por Dios, pero sí reclamando nuestros derechos, nos tenemos que marchar todos de aquí. Me dicen que 17.000, mira, esta mañana he estado con uno que se va a Portugal. Pero me dice, mira, estoy jubilado, tengo dinero y me voy 6 meses a Portugal. Me lo he dicho esta mañana. Dice, yo ya tenía allí un apartamento y tal, y me voy 6 meses. Lo que les estoy contando. Es decir, es que vamos a acabar marchándonos, porque esto se lo van a convertir en inhabitable. Y no estoy exagerando, don Aurelio. No, es que es así, es que problemas tan evidentes, por ir al caso del lobo, que tiene una dimensión, es un problema de una dimensión impresionante, porque los que salimos y nos gusta visitar la zona rural, y nosotros lo hacemos todas las semanas,
y hablamos con gente, es que es todos los días te relatan alguna cosa relacionada con esto. Y entonces ves que los políticos están discutiendo, hablando del seso de los ángeles, y se olvidan de la verdadera dimensión que tiene. Si nadie pretende que desaparezca el lobo, lo que pretenden es un control. Es como se ha hecho siempre, que hasta hacían monumentos a aquel que caza. Exacto, efectivamente. Porque el que hay en Ruente, sí, un poco más hacia acá. Bueno, en Fresneda. En Fresneda, concretamente. Sí, eso, es que además se dice siempre como apellido casi de él, cada vez que se habla de él, ¿no? Bueno, pues, y no desapareció el lobo. Pero mira, a mí me dejaba asustado de cómo desconocen la realidad. Aquí, por ejemplo, que hay una sección de veterinarios y tal. Yo el otro día te escuchaba decir que hay que hacer un antibiograma cuando una vaca tiene una infección. Pero, joder, que hay antibióticos de amplio espectro, que es lo que se ha dado toda la vida, que el antibiograma no se hace sistemáticamente ni en las personas, salvo cuando están en el hospital, no sé, pero el 90% de las patologías infecciosas se tratan con antibióticos de amplio espectro, que se toleran muy bien, que no crean resistencias, en fin. Y en la ganadería, ¿cómo no se va a hacer eso? Dar un antibiótico de amplio cuando una vaca tiene una infección y no esperar 5 días a que te hagan el antibiograma. Que se ha muerto la vaca. Y el costo que representa. Se nos va el tiempo. Don Aurelio, la verdad, antes de acabar, sí quisiera agradecer a José María Serna Ganadero, porque baja el hombre desde Nestares, está dando la cara por él y por otros ganaderos, él, José Ramón Arronte y otros cuantos. Y eso les está costando también disgustos particulares, porque hoy vivimos en una sociedad, queridos televidentes, en el que decir la verdad tiene un coste. Pero tenemos que ser cada vez más los que perdamos el miedo y decir la verdad, siempre respetando las ideas de los demás. Y esta gente está respetando el bien común, no solo su patrimonio, su trabajo, sino el bien común, el bien de todos. Por lo tanto, yo, José María, te doy gracias en nombre del programa por todos los esfuerzos, por todo lo que estás gastando. Ha venido desde Nestares, tienes 80 kilómetros de 880 de vuelta, etcétera, 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 y todo esto va a costa de tuyo, y no creo yo que estemos todos para poder pagar. Así que gracias por ser valiente, y seguro que te lo tendrían que dar otros compañeros ganaderos, que sé que te lo darán, porque además estás en otros medios nacionales, dando la cara, y esto tiene hoy los costos de la factura de todos aquellos que quieren el pensamiento único. Gracias a ti, José María. Muchas gracias a vosotros. Yo lo hago con mucho gusto porque me gusta lo que hago. Soy ganadero, lo defiendo a capa y espada porque es mi vida y ha sido mi vida. Entonces, no tengo otra manera de expresarlo. Y Aurelio, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por... no tenemos tiempo. Paz y bien, y hasta el próximo programa. Muchas gracias.